Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas mías? Encantado de poder veros por aquí para hablaros de, una vez más, pero ya ahora sí que sí, con la reseña de la nueva Dior Sauvage Eau Forte. Hoy, Dios mío de mi vida, no la he comprado, pero sí que he tenido que sacar efectivamente mi versión 2015, pues por aquello de vamos a probar un poco a ver por dónde va el tema. Más vale que me hubiese estado quieto, francamente. ¿Para qué voy a estar contando milongas y diciendo cosas que no son? En esta nueva fragancia ya está prácticamente en el canal contado todo. A ver, yo por un lado tengo que decir que me tengo que poner medallas, por supuesto, porque esto ya, antes de que saliera o saliese, ya lo dije. Tenía esperanzas, ya dije que no, que aquí no había esperanzas, y más de una vez estuve diciendo que esto no duraba más de 5 horas. Entre otras cosas porque lo que había hecho, y haciendo una comparativa en otro de los directos, lo dije bien claro, lo que ha utilizado ha sido directamente todo lo aprendido, entre comillas, de las Baby de Dior, que sacó a unos precios exorbitados de más de 200 euros la colección en azul y en rosa. Por aquello de que esos son muy inclusivos, pero sí que a los niños con azules y las niñas con rosa. Bueno, en fin, vamos a dejarlo, pero quiero ponernos en contexto porque ambas dos están ejecutadas con agua. Sí que es un agua especial tratada, según ellos, para estas lides perfumeras. Bueno, vamos a ver, vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar, que es en esta Eau Forte. Veamos. ¿Por dónde empiezo? Y por dónde voy a empezar va a ser por las notas declaradas. Las notas declaradas en lo que es la propia página web nos dice que efectivamente llevan un agua especialmente tratada, que llevan una lavanda blanqueada para mejorar la experiencia de frescura de el perfume y que lleva especias. Me parece recordar y creo que lleva algo de almizcle según la firma, pero como tengo el teléfono, no sé en dónde voy a buscarlo y os digo concretamente lo que hay. Voy a ceñirme a lo que pone aquí, página web oficial. Las notas de especias se colman de agua y evolucionan de forma inesperada. Yo todavía estoy esperando que me evolucione de forma inesperada. Su frescura gana consistencia y firmeza. Mentira. Las acompaña una potente nota de resina de Lemy. Mentira. Juntas estas notas crean una vibración radical poderosa. Mentira. Mentira, mentira. Por lo de radical, por lo de poderosa y porque aportan frescor. Madre mía. Estos franceses tienen pajarracos mentales. Bueno, notas de lavanda blanqueada. Como blanqueada la lavanda se libera en sus acentos aromáticos para crear una nueva frescura y revelar un fondo sensual. ¿Sensual de qué? Notas amaderadas y almizcladas en el fondo. Notas amaderadas y almizcladas. Las notas amaderadas se dejan henchir por el agua, invitando en un soplo a las notas almizcladas. Así que tenemos almizcles, Lemy, tenemos también lo que sería la lavanda, junto con notas que colman, todo es radical. Bueno, el Lemy, la lavanda y los almizcles con las maderas. Lemy, lavanda, almizcles con maderas. Veamos. Primera experiencia. La primera sí, en toda la frente. Cuidado cuando la apliquéis, porque os va a salir un chorretón de agua blanca cual leche. Menos mal que no es densa. Menos mal, ya sabéis por dónde puedo ir, ¿eh? Ya que estamos de sensualidades, pues menos mal que no es densa. Pero os puedo garantizar que el atomizador con esto no funciona. Atomizáis y os va a caer un chorranco aquí encima con gotas bien grandes y bien hermosas que vais a alucinar en pepinillos. Yo cuando he visto eso me he quedado mirando a la dependienta diciendo, pero esto es verdad, y me ha hecho así. Loco quedóme. No contento con eso, me he ido a otra tienda que también la tenían y me la he escachaflado aquí. Y exactamente igual con el atomizador. Digo, a ver si es el tester que está mal. No. ¿Qué ha pasado? Atomizo. Sale un chorranco con gotas. En la segunda atomización, en ambos dos casos, porque llevo dos y dos, pero dos aplicaciones aquí, dos aplicaciones aquí.
En la segunda parecía como si el vaporizador quisiera atomizar como una nube, como exactamente pasa con... ¡Oh, Dios mío, lo he perdido! No, lo tengo aquí. Con Sabas, que atomizas y sale genial. Así. Eso parecía que quería ser la historia, pero ni muchísimo menos, porque también, a pesar de salir ligeramente nebulado, otra vez de nuevo gotazas. Así que, ojo, cuidado, porque esto os mancha y os mancha muy seriamente la ropa, ¿eh? Muy seriamente la ropa. Es blanca, pero blanca lechosa. Y luego aparte con gotas. O sea, estamos perdiendo producto por todos lados. Con 5 atomizaciones que deis, vais a tener la mitad de la botella ya. O sea, es una locura. Suspenso es un muy deficiente en esto. Un muy deficiente. O sea, no... Vamos, es que me pinchas y no me sacas una gota de sangre. Siguiente punto. Estela y proyección. Veamos, es una fragancia que solamente sirve para la persona que la lleva puesta o la persona que tenga en la proximidad, porque no tiene ni estela ni proyección. La evaporación, evidentemente, al ser agua, es una evaporación que va muy lenta y va muy de la mano de la temperatura corporal. Es decir, en el momento en que, si estáis muy fogosos, pues subirá antes el tono y el chisporroteo que pueda tener la fragancia. Pero solamente la vais a oler vosotros, porque no tiene estela de proyección. De verdad, que he estado preguntando ya. O sea, llevo todo el día con ella liado y estoy de los nervios. Que no sé por qué me pongo de los nervios, también tengo que decirlo, porque esto ya estaba dicho en el canal desde hace ya no sé cuándo. No sé cuándo ya estaba dicho. Bueno, pues resulta que solamente te la vas a oler tú. Sí que te la vas a percibir y te la vas a percibir bastante. O sea, no hay ningún problema, pero te la hueles tú. No te la huele nadie más, a no ser que venga un viento hipohuracanado. ¿Os acordáis de los dibujos animados? Pues algo así. Un viento hipohuracanado y entonces a lo mejor sí que te huele el vecino. Pero seguramente será solo el vecino, porque no te va a oler nada más. O sea, Dios mío de mi vida, yo atomizo esta 2015 y muérete, Pedrín, de la estela y la proyección que tiene, que es una salvajada. Es Sabas, claro. Es una salvajada. No sé cómo ligar esto. El caso que... esta Eau Forte es un fiasco, no hay por dónde cogerlo. No le estoy tirando de una forma gratuita ni muchísimo menos. Ahora bien, las notas. Por el amor de Dios, Cristo bendito, nos dan estas notas tan solo declaradas. Por lo menos en esta otra verían un montonazo más de notas. La lavanda blanqueada, pues más vale que no hubiese blanqueado tanta lavanda, más vale que se hubiese blanqueado Francis los intestinos, que a lo mejor a él le servirían muchísimo más, y que la lavanda no los hubiese dejado completamente quieta. Porque al blanquear la lavanda, os puedo garantizar que la lavanda ni flores. O sea, la lavanda es algo que está tan sumamente etéreo, es que te lo hueles solamente tú. Es que para que la perciban tengo que poner la mano o acercarme a que me huelan, colega. O sea, es que es así de sencillo. Así que, estela y proyección, 0. 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Muy deficiente. Menos de 0. Esto es un menos 800. Es un menos 800 en cuanto a la estela y la proyección. Bueno, y otras cosas, claro. O sea, muy deficiente. Y de a partir de 0, para abajo en negativo. Abajo en negativo. Tanto por el tema del vaporizador... ¿Cómo es el producto en sí? Blanco, chorreante. Es una vergüenza. Pero una vergüenza que Dior lance esto Louis Vuitton al mercado así. Es una vergüenza. Como ya dije en los otros directos, porque esto es un vídeo, evidentemente, haciendo el análisis del perfume, es un body mist. Es un body mist, chicos. No... Bueno, un body mist, y ojo, cuidado, de los malos del mercado, porque hay body mist que tienen unos rendimientos que flipáis. Pero que flipáis, ¿eh? Que flipáis. Bueno, pues este es de los malos. De los malos. De los barateros. Aquí no hay nada. No hay nada. Hay chufla. Y como yo digo, no... Este señor ya, Louis Vuitton Dior, no hacen perfumes para la chusma. Las hace o los hace para las élites. Y yo creo que más que nada con esto lo que pretende es que a la chusma la quiere echar... para que así el señor pueda seguir haciendo los perfumes estos que hace de anca 300 euros cada uno mínimo.
Creo que me pasó un poco, 200 y pico. Me da igual. Esas las que tenemos con esto. La salida, el corazón y el fondo. Veamos. Puede recordar ligeramente, ligerísimamente a Savage. Pero ni por asomo. ¿La puedes recordar? ¿La puedes recordar? Sí, pero no. Entonces, veamos. Vamos a poner las cosas en contexto. Es que no la puedo aconsejar ni para bodas, ni para bautizos, ni para comuniones. La puedo aconsejar para gente que no quiera oler a nada. O sea, que quieran olerse ellos, pero que no quieran compartir el olor con nadie. Los japoneses serían felices con esto. El mercado japonés sería feliz con esto porque ellos no utilizan perfumes porque no quieren invadir el espacio ajeno. Entonces ellos sí. Pero para nosotros que queremos ir proyectando como bombas atómicas, pues va a ser que no. Va a ser que no. Entonces lo desaconsejo por completo. O sea, no hay más. No hay más. No quiero venderos ensoñaciones mega fantásticas. Esto es una porquería y hay que decirlo con todas las palabras. Este perfume no es un buen perfume, ni muchísimo menos. Es más, no lo llamo ni perfume. Es más, ni ellos le llaman perfume. Perfumen. Ni ellos le llaman perfume, le llaman Eau Forte. Madre mía, no saben ya de verdad, no saben qué inventarse. Se están inventando ya tantísimos concentraciones distintas que al final son todas iguales, que al final no deja de ser concentración o de cologne o de toilette. Tenemos el eau de parfum, el extracto y luego, pues por supuesto, los absolutos. Eso es todo. Todo lo demás es puñetera mercadotecnia. Es eau de parfum extreme. ¿Extreme de qué? Vamos, dime la concentración y seguramente que te lo voy a poder ubicar en una de las otras. O sea, es todo marketing. Pero es que dentro de esta Savage Forte, de verdad que es demencial. No puedo aconsejarlo para nada. Pero es que para nada. Para nada si no es porque queréis llevar un body mist de esto de aquí. Que sí que quizás sea su forma de aplicarlo haciendo un layering. Te lo aplicas como un body mist y encima pues te das tu perfume. El que sea de la línea Savage. Me da exactamente igual. Como un body mist. Porque además, como sale tan a lo bestia y chorretea, tienes que frotártelo por toda la piel, porque no te vas a dejar el chorretón plantificado en la piel. Con lo cual, ojo, cuidado, porque estos de tontos tienen lo justo, y es lo que han hecho. Un body mist que tienes que frotarte todo el chorreteo que te cae encima de la piel. ¿A qué precio? El body mist, como si fuese un Eau Forte, pero es un body mist. Pero no han tenido los de llamarlo body mist. Entonces Eau Forte queda mucho mejor, mucho más bonito, y es un body mist en toda regla. Porque además es que la aplicación se da así. O sea, quiero decir, cuando yo puedo decir que, mira, este perfume es que es muy flojo y es un body mist, ¿de acuerdo? Perfecto, pero lleva alcoholes, con lo cual es otra cosa, evapora y va diferente, va todo completamente distinto, no tiene nada que ver. Pero cuando estamos hablando de agua, que además conlleva ya de por sí, por la propia aplicación que tiene, que tienes que frotar para quitarte de encima todo el chorreteo que te da, es un body mist. No le deis más cuentas. Luego aparte también tengo que decir que no hidrata absolutamente nada. Es agua perfumada. Es un agua perfumada. Body mist. Que no os tomen el pelo. Y esto no se parece a Savage. A ninguna de las ya creadas con anterioridad. No se parece. ¿Que huele a lavanda? ¡Hombre! Pues si nos ponemos por esas, yo qué sé, pues la primera que tenga por aquí. Mira esta, ala, mira, fíjate tú, esta. Oh, Savage, la clásica de toda la vida. Fíjate lo que te digo. Ya por esas esta. Ya por esas esta. Madre mía, no le llega ni a la suela del zapato a esta de aquí. Virgen Santa lo que es. Lo que es un body mist. No le deis más vueltas. Un body mist carísimo. Porque no es perfumería para chusma. Es perfumería para los que se quieren ahí rascar, soltar el talego y luego encima de esto echarse un perfume como Dios manda. Porque es así.
es así. De hecho, os lo aconsejo, o sea, si queréis hacerlo, lo podéis hacer perfectamente. Os va a costar un riñón, porque tendréis que comprar algo más de Savage para tener la línea así más potentica y tal. Y complementar. Esto no va a ningún sitio, de verdad. Creo que va a ser uno de los grandes fracasos dentro de la firma y es otro de los grandes fracasos que está teniendo el señor Kurdijan. Yo nunca he tenido esperanzas con él. Desde que empezó a tardar en sacar perfumería, dije, madre mía, hijo mío, que te has quedado con el culo descubierto. No eres tan buen perfumista como se supone que debes de ser. Y lo está demostrando. Es que lo peor de todo es que conforme va haciendo las cosas y va sacando algo, va demostrando que realmente el puesto del número 1 no lo debería de haber tenido nunca. No sé quién le dio el puesto del número 1, pero alguien se lo daría. Y creo que Sventin se lo lleva de calle, pero de calle, como perfumista. En fin, no le voy a dar más vueltas. No puedo recomendarlo ni para bodas, bautizos, comuniones, ni nada de eso. Más allá de que lo utilicéis como un body mist, que es lo que es, no os va a durar más de 5 horas en piel para vosotros. Vamos a poner 6, porque claro, lo tenéis que atizar por toda la piel para diluir todo lo que os cae. Entonces, por eso digo que lo vais a disfrutar vosotros y ya está, si lo disfrutáis. Tengo que reconocer que hay un punto en el cual si estás sudando, sube, pero te lo estás oliendo tú, pero la peña no te lo percibe. Es alucinante. En fin, pichurrines y pichurrinas. Lamento que este vídeo sea así. Me gustaría poder hablar de algo, del perfume, que tal, que cual, pero es que no hay nada que hablar. De verdad, no hay nada que hablar. Almizcles. Endulza al final algo por los almizcles. Tengo que decir que endulza algo al final. La lavanda se pierde, se queda difuminadísima. Mirad que yo no soy lavandero, pero tengo que reconocer que, mira, si yo me atiendo a que si compro algo potente como esto, Dios mío, Eau de Toilette 2015, madre mía, qué vergüenza para la firma este producto. ¡Qué vergüenza! Estoy indignado. En fin, señoras y señores, os recuerdo que, como sé que va a haber muchísima gente que se me va a echar encima, le deis al dislike, pongáis un insulto y yo voy a estar encantado de haceros desaparecer del canal. O sea, no tengáis ningún tipo de problema. Por lo contrario, si os ha gustado este vídeo, que creo que es el vídeo donde me pongo más encarnizado que nunca, de verdad, porque es que qué vergüenza para la firma. Y mirad que yo... es una firma que hasta hace unos años le tenía mucho cariño, de verdad, lo digo en serio, los apreciaba un montón. Cuando ya empezaron con el tema de King Jones y todo esto que montaron después, dije, ¿esto qué es lo que es? Hasta luego. Porque ya lo que les faltaba era hacer un body mist de un Savage sin tener las narices para decir que realmente es un body mist que encima, como te apliques mal, te va a manchar la ropa y te va a dejar tu conjunto, tu outfit, lleno de chorretes blancos que van a pensar que te has metido en un cuarto oscuro a chupar cosas. Señoras y señores, como también hay gente que sé que les ha gustado, pues ya lo sabéis, dedito arriba, muchos comentarios, mucha distribución y muchos super thanks de 200 euros cada uno, por lo menos. Muchísimas gracias, pichurrines, pichurrinas, siempre agradecido. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mein Herr.